¿Cómo están todos? Vamos a empezar este estudio, ¿sí? Acerca de la seguridad de la salvación. Cierto. Bueno, ahí ya está puesta la imagen, ¿cierto? Y dice seguridad de la salvación, y la pregunta es si podemos estar seguros de nuestra salvación eterna, ¿sí? Y bueno, es un tema por demás importante, porque de ello depende nuestra paz, nuestra tranquilidad, ¿cierto? Hay una discusión, ¿sí?, bastante importante entre los creyentes, ¿sí? Algunos dicen la salvación no se pierde, ¿sí? Una vez que la persona recibió a Cristo, no puede perderse, y hay otros hermanos que dicen no, la persona puede llegar a recaer y puede perderse, ¿sí? Y hay versículos que, según como los mire uno, ¿sí?, dan a entender esto, y hay otros que afirman lo contrario, ¿sí? Entonces, algunas de las dos posturas, lógicamente, está equivocada, ¿cierto? O bien somos salvos una vez y para siempre, o bien estamos toda la vida en peligro de perder esa salvación que hemos recibido, perderla y perdernos, por supuesto, ¿sí? Bien. Entonces, es un tema importante, ¿sí? Bueno, ahí yo puse una imagen, me pareció importante, ¿cierto? Allí hay una persona, supuestamente ante Dios, ¿cierto? En un juicio ante Dios, vamos a suponer así, ¿no? Es una imagen y por supuesto está completamente imaginada, ¿cierto? En la imaginación de una persona. Pero digo yo esto, ¿sí? ¿Qué pasaría si uno llega a la presencia de Dios confiado, ¿cierto?, de que va a obtener o que es salvo para toda la eternidad, y allí se enterara que no es así, ¿cierto? Que en realidad, diríamos, en este caso, si yo por ahora no voy a decir si sí o si no, pero si la salvación se perdiera, llegar ahí a la presencia de Dios cada uno de nosotros y decir Juan, sí, vos me recibiste como Salvador, pero después de esto hiciste esto, lo otro, y no calificás, diríamos, ¿sí? Te tenés que ir a la perdición. Y yo llegué allá, a la presencia de Dios, confiado en algo que no era real, ¿sí? O bien, entonces eso es para pensarlo, pero quizás, y después lo vamos a ir aclarando, la pregunta quizás no sería, o sería otro tipo de pregunta, si la salvación se puede perder una vez adquirida, o si realmente yo alguna vez conocí y recibí a Cristo como mi Salvador o no, ¿sí? Esa es otra forma de preguntárselo, ¿sí? Quizás yo en algún momento dije haber recibido a Cristo como mi Salvador y quizás nunca lo he recibido, nunca lo he reconocido como mi Señor y Salvador. Esa sería otra pregunta, ¿sí? Ya vamos a aclarar esto, pero esto lo podemos ver, la Escritura lo declara así, y según lo que la persona manifieste en su vida como creyente, es la respuesta a eso, ¿sí? Pero bueno, lo que tendríamos que ver primeramente entonces sería qué es la salvación, ¿cierto? Si alguien dice que la salvación se pierde o no se pierde, que podemos recibir a Cristo y ser salvos de ese momento y para toda la eternidad, o bien que es condicional a cómo nosotros respondamos a eso, bueno, primero habría que ver qué es la salvación, ¿sí? Bien. ¿Sí? Hay un texto, Efesios 2:8-9, conocido versículo, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o no depende de vosotros, pues es don, o podríamos decir regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Un conocido versículo que habla de la salvación. Esa salvación que Dios nos ha otorgado, dice, que es por medio de la fe, y que no es algo que nosotros hayamos aportado o generado, ¿sí?, sino que es algo que Dios nos da, otra vez no por nuestras obras, para que nadie tenga de qué gloriarse o de qué van a gloriarse, diríamos, ¿sí?
Bueno, esto siempre nosotros lo entendemos como el hecho de recibir la salvación, ¿sí? El momento que nosotros confesamos nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Nosotros entendemos que eso es lo que se nos otorga, la salvación, ¿sí? En este sentido podríamos decir que los dos grupos ahí estarían de acuerdo, ¿sí? Se recibe a Cristo como Salvador para salvación, ¿sí? La discusión sería si después esa salvación recibida se mantiene o Dios mantiene esa condición o depende de lo que nosotros hagamos, de nuestras obras, podríamos decir, ¿sí? Que nosotros a veces la discusión o el tema es si la salvación es por obras o es por fe, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, es por fe y ahí estamos todos, los creyentes evangélicos, yo diría estamos todos de acuerdo en eso, ¿sí? Después viene esa otra parte que dice, bueno, ¿cómo mantenemos esta salvación? Y algunos dicen de la misma manera, sí, por fe recibida de Dios y Dios mantiene esas condiciones, ¿sí? Y otros dicen, no, según cómo se comporte la persona, ¿sí? Y ahí yo después voy a leerles algo que alguien ha publicado, ¿sí? Un ejemplo de eso, ¿sí? Bien. Bueno, miren, ahí hay algunos versículos, no están muy bien redactados, pero sí. El de arriba, sí, dice, bueno, ahí lo vamos a leer porque ha quedado mal proyectado, sí, yo lo he puesto mal en el Power. Ahí les digo la cita, pero es Génesis capítulo 2, si no me equivoco, 2 o 3. 2:15, ¿sí? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Yo ahí trataba, ¿sí? El otro de Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo, bueno, ahí está cortado, creo que dice no lo librará, pero lo vamos a tener que leer porque no me lo acuerdo bien. Disculpen, pero no me lo acuerdo, ¿sí? Lo había puesto ahí. Lo leemos así, queda bien. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, ¿sí? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sí? Bueno, y el otro es Romanos capítulo 3, ¿sí? Conocido versículo también. Comienza del versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿sí? Para el que no está al tanto lo está hablando el versículo, habla aquello que todos conocemos, los 10 mandamientos, ¿sí? Y toda esa serie de ordenanzas que Dios había impuesto como su ley a las personas, ¿sí? Dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, ahí entonces, haciendo así un recuento, sí, el ser humano creado por Dios, ¿sí? Fue puesto allí en el huerto del Edén con ciertas condiciones, ¿sí? Él tenía que estar en ese huerto, cuidarlo, disponer de todos los bienes que había ahí, sí, podía comer de todo árbol que había en ese huerto, menos ese que Dios le había prohibido, ¿sí? Y le dice Dios, bueno, el día que eso pase, ciertamente morirás, ¿sí? Bueno, uno puede ver que morir físicamente no murió ese día, ¿sí? Alguno podría decir, bueno,
quizás Adán iba a ser inmortal físicamente y de ese día tenía los días contados, no sé, ¿sí? Pero aún se está refiriendo a algo más allá de eso, ¿sí? Habla de una separación. La muerte siempre habla de separación, ¿sí? Y allí el versículo de Ezequiel y el otro versículo también, ¿sí? Hablan de que estamos separados de la gloria de Dios, ¿sí? No por desobediencia del ser humano en sí, sino por naturaleza del ser humano, ¿sí? Ahí estaba, o sea, yo lo que siempre digo es esto, ¿sí? Dios puso ese árbol en el huerto no para hacerlo tropezar a Adán, ¿sí? No para que dijera, bueno, Adán en algún momento va a tomar de acá y va a pecar, ¿sí? Es como si nosotros tuviéramos un bebé que está aprendiendo a caminar, ¿sí? No haríamos eso nosotros. Y le ponemos ahí un ladrillo o algo para que en algún momento el bebé se caiga, ¿eh? Nadie haría eso. Dios no hizo eso. En realidad Dios sabía que por naturaleza el ser humano le iba a desobedecer, ¿sí? Entonces Él ya puso ese árbol, puso esa condición para que el ser humano supiera cuando había desobedecido, para que quedara claro, ¿eh? Para que no quedara una confusión, ¿sí? Y si nosotros pudiéramos tomar el lugar de Adán, ¿sí? Ahora en este momento fuéramos puestos en un estado de inocencia, ¿sí? Trasladados a ese lugar, nosotros haríamos lo mismo, ¿sí? Y cada ser humano que se pusiera ahí haría lo mismo, porque esa es nuestra naturaleza, ¿sí? Una naturaleza rebelde, una naturaleza que busca ir en contra de Dios y de todo lo que sea autoridad, ¿sí? Entonces Dios le advirtió y le dejó claro eso, ¿sí? El día que pecares habrá separación, ¿sí? Dios no puede tener comunión con un ser que le ha desobedecido, con un ser pecador, ¿sí? Bueno, ahí lo decía, pasaje de Ezequiel, cada uno lleva su pecado, y el de Romanos dice, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, por naturaleza estamos separados de la gloria o de la presencia de Dios, ¿sí? Eso es el infierno, ¿sí? Más allá de que la Escritura dice gráficamente que es un lago de fuego y azufre, ¿sí? Más allá de eso, que yo creo que debe ser así, pero lo que a nosotros nos tortura y nos aflige es la separación de Dios, ¿sí? El ser humano sufre en este mundo y sufre porque está alejado de Dios, ¿sí? Es como si uno, ahora por ejemplo a nosotros nos llega la luz del sol, tenemos todos los beneficios, es como si nos fuéramos alejando cada vez más del sol, ¿sí? Cada vez sentiríamos más frío, más oscuridad, ¿sí? Bueno, la separación eterna de Dios es eso, completa separación de la fuente del bien. Si hay una fuente de bien, la única fuente es Dios, ¿sí? El infierno es la ausencia total de Dios, ¿sí? Entonces eso es la perdición de la que estamos hablando, ¿sí? La salvación es lo contrario, ¿sí? Es escapar de esa separación eterna de Dios, es poder estar en su presencia eternamente, ¿sí? Bien, ¿sí? Entonces eso sería la salvación, y eso sería entonces lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ¿sí? Como Señor y Salvador. Yo tengo que acostumbrarme a decir esto, ¿sí? Porque nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, o como Salvador y Señor de nuestras vidas, ¿sí? Nosotros a veces decimos, bueno, yo lo recibí como Salvador, ¿sí? Tengo asegurado, por decir, el pasaje, el boleto al cielo, y ahora me despreocupo, ¿ah? Ahora vivo de cualquier manera. No, no es así. Yo lo recibí como Señor y Salvador. Me salvó de mis pecados y yo tengo que reconocer su señorío en mi vida, ¿sí? Dejarlo que Él obre y actúe y mande en mi vida, ¿sí? Por eso es Señor y Salvador, ¿sí? Bueno, ahí, miren, ahí yo puse algo, quedó un poquito corrida la imagen, pero creo que alcanza a verse, ese es el altar del sacrificio, ¿sí? Dice, harás también un altar de madera de acacia. Bueno, ahí da los codos, por supuesto que quedó cortada, cortada la imagen, la vamos a tener que leer de acá, sí, va a ser más cómodo, pero me ha salido mal, ¿eh? Bueno, a veces pasa. Éxodo, capítulo 27, ¿sí? Ya lo voy a corregir para la próxima. ¿Cómo va la hora? -5, bien.
Dice, versículos 1 al 5, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. ¿Sí? Bien, esto, cierto, yo ahí lo puse, porque bueno, dijimos entonces, hablamos de un ser humano pecador, separado de Dios, ¿sí? Que Dios dijo, si peca, muere, ¿sí? Y ahora diríamos, bueno, ¿cómo Dios puede reconciliar a ese ser humano? ¿Sí? ¿Cómo puede hacer para traerlo de vuelta? Si Él ya dijo que el que peca está separado, está condenado, ¿cómo puede Dios, sin contradecirse, traer otra vez al ser humano a la salvación, ¿cierto? Bueno, ahí el altar que veíamos y que leíamos, ¿sí? Era un altar de sacrificio. Ahí está, mira, buenísimo. Ajá. Si ustedes ven, abajo de esa rejilla está el fuego, ¿sí? De la mitad para arriba en la rejilla estaba el cordero que se sacrificaba, ¿sí? Esto habla de justicia y habla de misericordia, ¿sí? 100% justicia y 100% misericordia, ¿sí? Dios puede hacerlo, ¿sí? En esos casos, en esos sacrificios, todo lo entendemos, ¿sí? El que era consciente de haber cometido un pecado, ¿sí? Tenía que traer un cordero, ¿sí? O según el sacrificio que fuera, pero un cordero, y sacrificarlo en ese altar, ¿sí? Ahí de la mitad para abajo estaba el juicio, estaba el fuego, de la mitad para arriba estaba el cordero, estaba la misericordia de Dios, ¿sí? Bien. ¿Sí? Bueno, es una imagen ahí un poco por ahí fuerte, que podríamos decir, pero es real, ¿sí? Eso era lo que ellos tenían, y todos lo entendemos, ¿sí? Ese cordero que moría allí era el que estaba llevando los pecados de esa persona que traía el cordero. Eso es fácil de entender, ¿sí? El cordero, por supuesto, no había cometido ningún pecado y se tenían que revisarlo, fuera un cordero sin defecto, ¿sí? Y ese cordero era sacrificado, ¿sí? Cuando nosotros vamos al Evangelio, ahí va Juan el Bautista, ¿sí? Un día, y lo ve al Señor y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y se está refiriendo a eso, ¿sí? En realidad esos corderos eran una figura, ¿sí? Eran una sombra, dice la Escritura, de lo que iba a venir. Por eso es tan maravillosa la palabra, uno lee, y yo me acuerdo cuando era bien chico, iba leyendo, y podía relacionar esas cosas, ¿no? Decía, bueno, tan parecido esto allá, o leía lo de Abraham y su hijo Isaac, decía, qué parecido con lo del Señor, ¿no? Y sí, es que son figuras puestas por Dios para que nosotros entendamos, ¿sí? Entonces esa es la manera en la que Dios puede reconciliar a aquel que dijo, el alma que pecare, esa morirá, será separada eternamente de Dios, ¿sí? De esa manera Dios lo puede reconciliar al ser humano y seguir siendo justo, ¿sí? Tremendamente justo. Nosotros no tenemos ni idea de la justicia de Dios, ¿sí? De la altura de esa justicia, ¿sí? Pero el Hijo de Dios murió en la cruz por nosotros, ¿sí? Él fue el Cordero, ese Cordero, Dios mismo, ¿sí? Se sacrificó en la cruz por nuestros pecados. Entonces Él, la justicia de Dios ofendida es satisfecha por el mismo Dios, ¿sí? Entonces Dios es justo, dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, dice, ¿sí? De esa manera está ese equilibrio, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros, yo también quiero enfatizar esto, ¿sí? Entonces teníamos al pecador perdido, ¿sí? El sacrificio ofrecido, y el pecador una vez salvado por ese tremendo sacrificio, ¿sí? Bueno, acá hay algunos pasajes que nos hablan del Espíritu Santo, ¿sí?
yo también quería enfatizar esto. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí; de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Sí? También entonces yo quiero enfatizar esto, ¿sí? La obra del Espíritu Santo en nuestra salvación, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo puse mi fe en Jesús, yo fui a los pies de Cristo, yo recibí a Cristo como mi Salvador, y tal vez está bien, pero yo lo que quiero enfatizar es esto: si el Espíritu Santo de Dios no hacía la obra en nuestra vida de convencernos, ¿sí? De abrirnos los ojos, de mostrarnos, o sea, de acercarnos a la salvación, nosotros nunca nos hubiéramos acercado. Al contrario, nosotros íbamos para el otro lado, ¿sí? Cuanto más nos podíamos alejar de Dios, mejor. Entonces la obra de Dios es completa, ¿sí? Incluye la muerte de Cristo en la cruz para pagar nuestros pecados, ¿sí? Para que nosotros podamos ser salvos y presentarnos limpios delante de Dios, ¿sí? Veíamos ese dibujito ahí, no muy real, pero el día que estemos en la presencia de Dios, ¿sí? Que podamos estar limpios, no por nuestro mérito, sino por la sangre que Cristo ha derramado por nosotros, ¿sí? Después de eso, andando el tiempo, podríamos decir, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos, si me permite la expresión, trabajados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y llegamos a entender y a comprender y a recibir a Cristo como nuestro Salvador, ¿sí? Nuestro Señor y Salvador. Pero no porque nosotros hayamos puesto algo de nuestra parte, ¿sí? Que ni siquiera el interés por acercarnos ha sido nuestro, ¿sí? Sino que es todo una obra de Dios, ¿sí? Entonces esa salvación hecha por Dios así es lo que nosotros estamos tratando de aprender o de saber. Si yo puedo tener confianza, ¿sí? De que habiendo recibido a Cristo como mi Salvador, puedo descansar en paz y saber que voy a la presencia de Dios, o realmente tengo que estar en una incertidumbre ahí diciendo, bueno, hoy más o menos, ¿sí? Hoy quizás si me muero hoy voy a la presencia de Dios, pero quizás mañana haga algo malo. También habría que preguntarse esto: ¿qué tan malo sería lo que yo tendría que hacer para perder la salvación? ¿Sí? Si Cristo murió por mis pecados, cuando yo era enemigo y contrario, iba para el otro lado donde Dios estaba llamando, y Él murió por mí y me salvó, ¿sí? ¿Qué cosa podría llegar a ser tan mala que Dios dijera, bueno, le revoco la salvación que le he otorgado? No sé, eso habría que pensarlo, tarea para pensar, ¿sí? Bien, está terminando el tiempo. Bueno, ahí, ese no lo leemos, pero bueno, yo no sé si recibieron lo que yo mandé al grupo, si lo pudieron abrir y ver, ¿sí? Si no, yo voy a tratar, ahora no pude, para el sábado de traer los versículos. Creo que ahora ya no hay más tiempo, son 5 casi, ¿sí? Pero existen pasajes o versículos que parecen indicar que podemos perder la salvación, ¿sí? Bueno, ahí hay algunos. Después ustedes, yo lo que les pido, ¿sí? Que los lean, los estudien y traten de ver si eso es así o si se está refiriendo a alguna otra cosa, ¿sí? Eso está en el grupo, ¿sí? No sé, yo lo mandé en un PowerPoint y en un PDF, no sé por ahí si lo pueden ver o no. Yo voy a traer el sábado, los voy a traer impresos, ¿sí? Pero bueno, dice por ejemplo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces ahí podríamos decir, bueno, está indicando eso que decíamos, ¿sí? La salvación puede llegar a perderse. El que no persevera, entonces, no va a llegar a ser salvo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano
y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí está cortado. Pero a vosotros también os ha reconciliado para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Sí? Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces hasta ahí podríamos decir que esos versículos indican que una persona puede perder la salvación. ¿Sí? Bien. Ahí otra vez, sí, Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Sí? Después dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra, y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Después dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para, creo que dice, preservación de vida, ¿sí? O para salvación. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahí. Yo después les paso todos. Y hay otros versículos que parecen afirmar que no se puede perder la salvación. ¿Sí? Bien, miren. Ahí ese versículo largo de Romanos, sí, pero habla de todos los, desnudez, peligro, espada, y termina diciendo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Da una larga lista y dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El otro de Romanos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? El que leímos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a dejar ahí, ¿sí? Yo después les voy a pasar bien los versículos, lo hemos dejado por ahí empatada la discusión, ¿sí? Así que ustedes tienen la tarea, ¿sí? De evaluar esto, ¿sí? Tal vez el jueves que viene hagamos un pequeño debate, no sé, pero vamos a ver realmente qué quiere decir cada pasaje y si realmente es esto así, ¿sí? Que yo, una vez habiendo recibido a Cristo como Salvador, todavía estoy en peligro de perderme, o si bien hay garantías de que yo puedo recibir a Cristo como Salvador y ser salvo eternamente, ¿sí? También ahí vamos a ver, realmente esto otro que decíamos, si una persona dice ser salva, ¿sí? Y quizás nunca manifiesta frutos de esa salvación, que también quizá la pregunta sería eso, ¿realmente ha recibido a Cristo como su Salvador o todavía no empezó a caminar ese camino de la salvación? ¿Sí? Así que vamos a dejar esta tarea pendiente, ¿sí? Y espero que nos sirva a todos para que realmente nosotros podamos estar en lo acertado, ¿sí? En lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿sí?